Hoy vamos a empezar esta semana con un tema que es importante, pero que muchas veces quienes conocemos a estas personas que vamos a describir ahora, inicialmente nos causa más bien gracia, admiración, ¿no? Y cuando tratamos de profundizar la relación con estas personas, usualmente tenemos algunas dificultades que en algunas circunstancias pueden ser inclusive serias. Hoy, continuando con nuestra serie de trastornos de personalidad, vamos a hablar del trastorno de personalidad histriónico. Deben haber escuchado ustedes este término con frecuencia, ¿no? Cuando las personas dicen, esta señora es muy histriónica, aunque a veces utilizamos otro término que en realidad significa lo mismo, ¿no? Esta señora es más bien histérica, ¿no? Histérica viene del latín histéricus, que en realidad significa útero. Y se hace esta relación porque el trastorno de personalidad histriónico es muy frecuente o mucho más frecuente en mujeres que en varones. Debo recordarles, porque nos han preguntado muchas veces, ¿dónde está la línea divisoria en realidad entre una personalidad normal y un trastorno de personalidad? O algunos rasgos de personalidad y un trastorno de personalidad. Habíamos estado comentando en esta secuencia que todos los seres humanos tenemos rasgos de personalidad que por supuesto nos hacen únicos y que nos van a permitir ser reconocidos entre las otras personas. La personalidad es aquel proceso psicológico que nos hace únicos, que nos identifican entre la muchedumbre, los que permiten que nos relacionemos con unas personas mejor que con otras, o con un feeling o una resonancia afectiva mayor. Los rasgos de personalidad representan patrones de pensamientos, percepciones, reacciones emocionales y la forma en que nos relacionamos con las otras personas que se mantienen relativamente estables en el tiempo, ¿no? Les habíamos puesto muchos ejemplos en nuestras reuniones anteriores, ¿no? Por ejemplo, yo puedo ser una persona con rasgos obsesivos, entonces soy una persona que tiende a ser ordenada, que le gusta que todas las cosas estén en su lugar, ¿no? Que son muy pulcras, ¿no? O puedo tener rasgos paranoides. Más bien soy una persona que está siempre observando, ¿no? Viendo si realmente existen buenas intenciones de parte de las personas que están con nosotros en nuestro entorno, sin que eso llegue a ser un trastorno. O podemos ser más bien histriónicos, con rasgos histriónicos, personas que son más bien simpáticas, son seductoras, ¿no? Caen bien siempre en los primeros contactos, ¿no? Y bueno, eso lo caracteriza. ¿Tú conoces a Roberta? Sí, yo la conozco, es una persona muy simpática, no siempre está sonriendo, siempre te está mirando fijamente a los ojos, ¿no? Son rasgos de personalidad. Muy bien. ¿Cuándo hablamos entonces de un trastorno de personalidad? Hablamos de un trastorno de personalidad cuando estos rasgos son tan prominentes, tan importantes, tan rígidos, que son inadaptativos. Es decir, no nos permiten adaptarnos a diferentes situaciones de la vida cotidiana, sean laborales, sociales, familiares, etc. Muy bien. Y esto nos genera sufrimiento, no solamente a nosotros, sino también a las personas que nos rodean, ¿no? Entonces los trastornos de personalidad generalmente comienzan alrededor de la adultez temprana, ¿no? Hemos comentado que la personalidad ya se puede ver claramente a partir de los 18 años, ¿no? Y que estos parámetros de conducta, como les digo, en el caso de los trastornos de personalidad, van a generar procesos inadaptativos. Se calcula que alrededor del 10% de la población tiene un trastorno de personalidad. Muy bien. Hemos hablado del trastorno de personalidad paranoide,
hemos hablado del trastorno de personalidad esquizoide y hoy vamos a hablar entonces del trastorno de personalidad histriónico. Muy bien, ¿cómo son las personas que tienen trastorno de personalidad histriónico? Como les he dicho, es más frecuente en mujeres. Y entonces es un patrón que consiste en querer ser el centro de la atención y actuar de manera dramática e inapropiada, con el objetivo claro de llamar la atención. Es tan importante este objetivo que cuando las personas con trastorno de personalidad histriónico no logran la atención de los demás, pueden inclusive transitar por cuadros depresivos. Es decir, el objetivo fundamental es llamar la atención. Como les decía, es más frecuente en mujeres. ¿Y cómo son estas personas a menudo? Son personas muy animadas, muy entusiastas, coquetas y encantadoras, ¿no? Son serviciales, siempre están pendientes de lo que necesitan los demás y siempre son personas que tienden a estar abiertas a una primera comunicación. Usualmente usan ropa inapropiada para las diferentes situaciones. Generalmente es ropa muy sexy o exagerada para ir al trabajo, la escuela y, como les digo, con la intención pues de llamar la atención, ¿no? Son personas como dicen ahora los jóvenes, que están producidas, muy producidas, sea que vayan a misa o sea que estén dentro de la casa, ¿no? O sea que vayan al trabajo, ¿no? Con ropa, como les digo, que usualmente llama la atención, con el fin justamente de llamar la atención, ¿no? La otra característica es que son personas que tienen emociones cambiantes, que expresan más bien un dramatismo en su conducta, ¿no? Personas que bueno, de repente viene un amigo y les dice, oye, mira, Laura, sin querer llegado tarde al trabajo. ¡Ay, qué pena me da que hayas llegado tarde! Ojalá esto no te cause ningún problema, porque yo sé cuánto te esfuerzas, tú sabes que yo te quiero mucho y me da mucha pena. Entonces, es un dramatismo por una cuestión que en realidad no tiene mayor importancia. Y de repente, pues, se le ocurre abrazarme, ¿no? ¡Ay, qué pena! Entonces se abrazan y se pegan al cuerpo así con su ropa muy sexy, ¿no? Y ya está, ¿no? Y entonces uno se queda impresionado, ¿no? Oye, qué sentimiento de mi compañera, ¿no? Qué cariño que me tiene. Muy bien. Pero de pronto, de repente, pues, en la tarde, ¿no? Me encuentro otra vez con Laura y le digo, Laura, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Te veo un poco triste. Y de pronto se pone a llorar. Sí, tú no sabes cómo es mi vida. Es Pepito, se ha peleado conmigo, él no me entiende. Y entonces lloran y lloran. Y a uno le provoca pues acercarse, abrazarlas, ¿no? Y, sí, porque mira. Y entonces todo resulta siendo un drama. Y se nota pues que estas personas hacen todo lo posible para llamar la atención. Cuando lloran intensamente, ¿no? Cuando felicitan, también felicitan intensamente, ¿no? Si van a ir hacia nosotros, no van caminando, van corriendo de alegría, ¿no? Y nos abrazan y están siempre mostrando entonces sus emociones de manera muy intensa. Además, se dejan influir fácilmente por los demás. Y miren ustedes la paradoja, usualmente tienen dificultades para intimar. ¿Se imaginan? ¿No? Tengo a mi compañera con un trastorno de personalidad histriónico, ¿no? Le digo que he llegado tarde y ella se emociona, me dice, no te preocupes, Alberto, tú vas a salir adelante, y de pronto pues me abraza muy intensamente y me da un beso en la mejilla. Y entonces yo pienso, de repente le gusto, ¿no? Y entonces yo me acerco más a ella, pero en vez de tener la misma respuesta anterior, se distancia, ¿no? O me queda mirando extrañada, ¿no? Y comenta con otros compañeros, no sé qué le pasa a Alberto, creo que está confundido, creo que
se ha enamorado de mí, pero yo no le he dado ninguna señal para que él vaya a pensar algo así. Y entonces eso que me pareció una vía directa a tener una relación más íntima, no se establece. Y entonces una característica de los pacientes con trastorno de personalidad histriónico es ese, ¿no? Que pareciera que están preparados para tener relaciones más profundas, pero en realidad no. Y entonces uno lee mal sus señales, uno lee mal sus expresiones afectivas, porque efectivamente son desproporcionadas, son muy intensas, son no correspondientes a una situación determinada. Muy bien. Y entonces siempre desean estar en la cosa, es decir, estar en lo novedoso, ¿no? Porque si no se aburren fácilmente, entonces quieren estar siempre en procesos emocionales. Sí, vamos, pero ¿por qué no vamos a la reunión? Que mira, que sí, que yo preparo, no te preocupes, yo me encargo. Siempre están en esta posibilidad de generar emocionalidad muy, muy intensa. Y esto, como les decía, puede cambiar mucho. ¿Por qué? Porque ante esta intensidad, como se aburren, rápidamente pueden estar cambiando constantemente de trabajo. O pueden cambiar constantemente de amigos. O pueden cambiar constantemente de pareja. Con relativa facilidad. Y como comprenderán, esta conducta le genera serios problemas, porque comprenderán ustedes que si una persona cambia constantemente de trabajo, no va a llegar un momento en que va a ser conocida en el mercado laboral como una persona inconstante, entonces ya no va a haber probabilidades de que pueda trabajar. Y si es una persona que está constantemente acercándose con intensidad a las personas y después evitando el acercamiento porque están confundidas, entonces va a tener dificultades amicales. Y va a ser difícil tomarla en serio en una relación de pareja, en una relación familiar, porque hoy me ama con locura y de repente mañana no tanto. Entonces, mucha gente, recuerden ustedes, para que no entremos en confusión, mucha gente es encantadora y coqueta, y eso está bien. Y le gusta que le presten atención, perfecto. Sin embargo, este tipo de comportamientos puede convertirse en un trastorno si la persona afectada tiene que ser el centro de la atención y se deprime si no lo es. También es un problema si las personas afectadas no pueden mantener relaciones de trabajo, relaciones interpersonales, relaciones sociales, justamente por la necesidad de hacer cambios dramáticos y constantes que le impiden justamente tener constancia en sus relaciones interpersonales. Estoy seguro que muchos de ustedes que ya me están escuchando deben estar viendo alrededor y, uy, yo creo que conozco a alguien así. Muy bien. Ya saben ustedes que nos pueden llamar a nuestro teléfono 512-6161 para sus preguntas. Estamos en nuestro programa de lunes a las 2 de la tarde musicalmente y hoy el tema es trastorno de personalidad histriónico. Muy bien. Y entonces estos pacientes con trastorno de personalidad histriónico utilizan entonces la apariencia física como un instrumento y la actuación como una posibilidad de acercamiento, pero siempre será de manera inapropiada, muy seductor, muy provocador para ganar la atención de los demás. Y entonces, ¿qué sucede? Que carecen de sentido de autodirección, es decir, uno no sabe dónde quieren ir, ni siquiera ellos saben exactamente hacia dónde quieren ir o qué cosa es lo que quieren lograr con esta actitud seductora. A ver, tenemos una primera llamada. Aló, buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto? Alberto, buenas tardes. Sí. Nos saluda Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Doctor, la semana pasada lo llamé. Sí. No le dije mi nombre por olvido, porque estuve muy triste, muy preocupada por caray. los problemas que estoy pasando. Ya. Doctor Alberto, ante todo le pido muchas disculpas, porque no me pude contener con toda la amargura y la pena que llevo por mi hija que está enferma, ¿no? Mari Que se ha Carmen, quedado yo con te un agradezco cuerpo más bien. paralizado. No, Mari Carmen, muchas gracias por la confianza. Por Doctor, favor.
amable que me dirigió, que me hizo sentir que estaba viva, que podía todavía rectificarme y tener más paciencia, ¿no? Cuando usted me habló de la depresión, bueno, yo ya he caído varias veces en depresión, como le conté al comienzo de sus programas, y he estado recibiendo terapia, entonces me asusté porque dije, no quiero caer en ese abismo que es la depresión, ¿no? Correcto, La correcto, ansiedad y Mari todo Carmen. eso, ¿no? Doctor, muchas gracias por su palabra amiga. A ti, Mari Carmen. Cada lunes usted me hace sentir que estoy viva nuevamente. Qué lindo. Y que le escucho como una atención. Gracias, Mari Carmen. Diosito siempre lo bendiga. A ti también. Y doctor, nunca nos abandone. Ya, Mari Carmen. Gracias. Ahí estaremos. Gracias. Un abrazo para ti. Gracias, Mari Carmen. Muy bien. ¿Ven? Esa es la forma en realidad, aprovechando la llamada de Mari Carmen, que siempre está con nosotros. Esa es una forma eficaz de recomponerse, ¿no? Todos tenemos derecho a tener momentos de tristeza, todos tenemos derecho a tener un tránsito de desilusión, todos. Todos tenemos derecho a por un momento perder las ganas de estar, perder la posibilidad de comunicarse y de intimidar con el otro. Pero ven ustedes cómo esto puede ser transitorio si es que ustedes se dan cuenta de que hay cosas muchísimo más valiosas que están alrededor de ustedes y que muchas veces no tomamos en cuenta o no valoramos porque están ahí. Y nosotros pensamos que siempre van a estar, aunque podría ser que no. Yo te agradezco mucho, Mari Carmen. Por supuesto, en lo posible estaré siempre cerca de ustedes en la medida en que las condiciones se den y haremos todo lo posible para que así sea. Tenemos una segunda llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas tardes, Alberto. Salam Martán, Carlos. ¿Qué tal, Carlitos? ¿Cómo estás? Cuéntame. Siempre interesado en tus temas. Claro, en este caso, por lo que estoy oyendo, en un comienzo comentaste de que generalmente esas patologías se dan en mujeres. Usualmente sí. Digamos, tienen un problema que viene del útero, algo así entendí, ¿no? No, como es más frecuente en mujeres, se ha extendido el órgano como una forma de describir que es más frecuente en mujeres, pero también puede darse en varones, ¿ah? Bueno, pero la pregunta viene acá, ¿no? Que me sonó interesante por las características. Sí. Yo hace mucho tiempo, será pues unos 20 años, tenía unos amigos que eran hermanos. ¿Ya? Eran tres, los dos hombres eran uno era mayor que el otro, y atrás tenían una niña que era mucho menor, ¿no? O sea, por claro. Unos 8 años, ¿no? Pero lo que me llama la atención es que el mayor era gay. ¿Ya? El otro no, no más, ¿no? Aparentemente. Ajá. Y la chiquita también era gay. ¿Ya? Chiquita. Entonces, pero este hombre que está en el que era normal, aparentemente, era muy amigo mío y tenía unas características bien similares a las que está comentando. Ya te entendí. Entonces, en ese caso sería algo un poco especial, digamos, ¿no? Perfecto. Excelente pregunta, Carlos, porque siempre hay esa confusión. Yo voy a extenderme ahorita en esto, justamente para que la idea quede clara. Te agradezco muchísimo la llamada, Carlos. Gracias. Gracias, ¿no? Gracias. Muy, muy importante la intervención de Carlos, ¿no? Porque claro, si esta descripción que yo he hecho, ¿no es cierto? Uno lo trata de observar en el varón, va a haber una confusión con respecto a la personalidad versus la identificación de género, ¿no? Y en realidad no están relacionados, ¿no? Ustedes pueden tener una persona que tenga una relación de género que no concuerde con su sexo biológico y puede tener una personalidad más bien paranoide
o de repente esquizoide. Es decir, la personalidad histriónica no es propia de una persona con una característica de género diferente a la sexual. Entonces, no es un patrón. ¿Ya? Por si acaso, esto bien claro para que no haya confusiones, ¿ya? Si nosotros tenemos a un gay con conducta histriónica exagerada, es un gay con un trastorno de personalidad histriónico. Y yo puedo tener un heterosexual con conducta histriónica y tener un trastorno de personalidad histriónico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no son concomitantes de ninguna forma, ¿ya? Muy bien. Entonces, aclarada la confusión, y muchísimas gracias, Carlos. Siempre que Carlos nos llama es con una pregunta interesante, ¿no? Nos concentramos nuevamente en el tema. Y entonces, vean ustedes, le decía que los pacientes con trastorno de personalidad histriónica utilizan entonces su apariencia física y actúan de manera inapropiada, seductora y provocadora para generar la atención de los demás. Como les decía, carecen de un sentido de autodirección y son altamente sugestionables, actuando a menudo con sumisión. ¿Pero por qué actúan con sumisión? Por retener la atención de los demás. Entonces, una herramienta para yo tener la atención del otro, sin que el otro se sienta amenazado, sin que el otro se sienta de alguna u otra forma descubierto o tenga la sensación de que el acercamiento tiene otras intenciones, es mostrarse sumiso. Y entonces, al ser, miren ustedes, seductor, generar atracción, mostrarse más bien sumiso, ¿no es cierto? Esto puede ser muy provocativo y lógicamente puede llamar la atención de las demás personas. Como les digo, recuerden ustedes, el objetivo fundamental de las personas con trastorno de personalidad histriónico es llamar la atención. Eso es primero que cualquier otra posibilidad. Muy bien. La prevalencia de este trastorno es aproximadamente del 2% de la población general y se diagnostica, como les decía, con más frecuencia en las mujeres. Pero este hallazgo puede reflejar solo una mayor prevalencia en mujeres en entornos clínicos, ¿ya? Es decir, cuando uno busca ayuda, ve que con más frecuencia, ¿no?, hay mujeres con trastorno de personalidad histriónico. Pero esto puede ser porque usualmente las mujeres buscan más ayuda que los varones cuando están transitando por problemas de salud mental. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en algunos estudios, por ejemplo, la prevalencia en mujeres y hombres pudo haber sido similar. Miren ustedes. Entonces, podría ser un error adjudicar el trastorno de personalidad histriónico preferentemente en mujeres, cuando en realidad los estudios no son estudios poblacionales, no son estudios en la población general, sino más bien en el entorno clínico. ¿Y cuáles son entonces los criterios diagnósticos? Según la clasificación internacional de las enfermedades, ¿no es cierto?, tenemos algunos criterios que nos pueden indicar que estamos frente a un trastorno de personalidad histriónico. Entonces, hay un patrón persistente de excesiva emotividad y búsqueda de atención. Ese es el patrón de fondo. Esa es la condición que debe haber. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una persistente y excesiva emotividad y búsqueda de atención. Y este patrón puede acompañarse de, uno, incomodidad cuando no son el centro de atención, interacción con otros que es inapropiadamente seductora o provocadora en términos sexuales, ¿no? Son estas personas que de repente pues llegan a la reunión con su esposo, ¿no? Bien bonito, ellas, hola, ¿cómo están? Saludan a todos y de pronto pues su esposo, es una reunión de trabajo, su esposo comienza a saludar, ¿no?, a otras personas y de pronto ella en un rincón llorando, ¿no?
pero de manera importante. Y entonces la esposa hace que le dice, amor, ¿qué te pasa? Es que no me das atención. Es que te interesan más tus amigos. Y no estás viendo que me estás dejando sola o solo. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy sumamente incómodo cuando sienten que no les están dando atención. Y como les digo, lo otro que es muy característico es la conducta provocadora, seductora, hayan llegado con quien hayan llegado. ¿No? De repente, al revés, ¿no? Yo soy un hombre con un trastorno de personalidad histriónico, llego con mi esposa, ¿no? Y comienzo a portarme seductoramente con otras mujeres. Estando mi esposa ahí. Y entonces comienzo a llamar la atención. También la de mi esposa, por supuesto. Claro, en tonos diferentes. Y en realidad lo que yo estoy haciendo es lograr mi objetivo. Yo ser el centro de atención. Escúchenme bien. El trastorno de personalidad histriónico busca ser el centro de atención, sea de manera positiva o negativa. Lo importante es que sean el centro de atención. O sea que si yo soy hombre y me pongo seductor y mi esposa piensa que lo que estoy haciendo es tratar de serle infiel, ¿no es cierto? Basta con que ella me atienda con ese argumento, yo seré feliz. No importa que ella sufra o sienta o crea que estoy teniendo una mala conducta por infiel. Lo importante es que esté claramente atenta a todo lo que yo estoy haciendo. Entonces, la otra característica que acompaña estos procesos es que las expresiones emocionales tienden a ser superficiales y rápidamente cambiantes, ¿no es cierto? Entonces puedo estar muy contento conversando con alguien, de pronto me salgo del grupo, me conecto en otro grupo, comienzo a poner interés y me emociona hablar, no sé, de repente del país. Sí, que todo que es muy hermoso o que estamos en una situación terrible, qué cosa va a pasar con el país y de pronto cambio de grupo y sí que la moda porque es importante vestirse adecuadamente y así. Emociones superficiales, intensas y cambiantes. No confundir superficial con intenso. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra característica? Hay un uso constante, de la apariencia como un instrumento para llamar la atención sobre sí mismos. Entonces, como les digo, son personas que llaman la atención por su vestir. ¿Me entienden? Que tiende a ser inapropiado. De repente es una mujer hermosa, guapa, de 58 años, pero está vestida como una adolescente, por ejemplo, ¿no? O es un señor guapo de 70 años, ¿no? Pero está vestido como un adolescente. Y entonces llama la atención, ¿no? Y estas son características que inician este proceso de tener que voltear a ver, ¿no? O de repente, pues, el vestido es muy apretado, pero exageradamente apretado. Cuidado, todos tenemos derecho a vestirnos como nos dé la gana. No estamos haciendo juicios de valor. Estamos hablando de un patrón de conducta. ¿Estamos de acuerdo? Siempre así. Claramente inadecuado, claramente inadecuado. Claro, ustedes me dirán, ¿y quién determina lo que es adecuado versus lo que no es inadecuado? El contexto, pues. ¿Dónde viven? ¿A dónde están yendo? ¿Con quién están yendo? Y aunque les parezca mentira, eso se llama empatía, pues, ¿no? Si yo voy a ir a un velorio, ¿no? No voy a ir como si fuera a una discoteca. Yo soy libre de vestirme como quiera, pero hay un entorno, ¿no es cierto?, social, cultural, que me indica más o menos qué sería lo más apropiado, no porque alguien coapte mi libertad, sino porque yo tengo también que estar en el pellejo del otro, empatía, tengo que ver también por el otro. Entonces, estas personas no tienen esa posibilidad.
porque el objetivo es llamar la atención. Y si para llamar la atención me tengo que vestir inadecuadamente, por supuesto que lo haré, sin mayor problema. Como les digo, la característica de estas personalidades es que al ser el objetivo primario llamar la atención, no importa si esta atención es con fines apropiados, benéficos, o más bien son fines de crítica, o atención dirigida fundamentalmente a la crítica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, bien importante tener esto en cuenta. Generalmente, cuando hablan, tienen un hablar impresionante, o sea, hablan y de diferentes cosas, parece que conocieran de lo que están hablando, pero en realidad su lenguaje es impresionista, pero es vago. No llegan a un objetivo claro, porque la idea es, de alguna u otra forma, hacer del lenguaje un instrumento que llame la atención. ¿Se dan cuenta? Pero cuando uno se concentra bien en lo que está diciendo, pero ¿a qué cosa quiere llegar? Todo es importante, todo es relevante, ¿no? Pero en realidad no hay mucho contenido para sostener cualquiera de esos juicios de valor. Y entonces, ¿cuál es la característica? Ustedes los ven y parece que están actuando sus conductas. Hay teatralidad clarísima. Es como si estuvieran en un escenario. Entonces hablan, se mueven y cambian el tono de la voz como si estuvieran actuando un personaje, justamente para poder llamar la atención. Y como les digo, se sorprenden de todo. Son muy influenciables. Oye, tienes que tener cuidado porque he leído que las vacunas, con las vacunas te van a poner un chip en el brazo para después controlarte. Y entonces el histriónico da, ¿sí? ¿De verdad? Pucha, yo ya me vacuné. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Se dan cuenta? Y entonces esa característica reactiva la va a dibujar totalmente de ese trastorno. Y por supuesto que lo comunicará. Pero como les digo, sin mayor sostenimiento, en una expresión más bien intensa, pero sin un objetivo claro sobre una idea determinada. Y una de las cosas que son sumamente frecuentes es que las personas con trastorno de personalidad histriónico usualmente interpretan las relaciones con mucho más intimidad de las que realmente tienen. Entonces, si son mujeres, si están en el trabajo, todo el mundo se va a enamorar de ella. Entonces, ¿no te das cuenta que Juan, cómo me mira? Yo creo que está enamorado de mí. O tengo un amigo, ¿no? ¿Has visto? Ahora me acompaña a mi casa. Tiene interés en mí y yo no le he dado motivos. Y entonces todo el mundo es ella y su circunstancia. Todo el mundo tiene el síndrome de todos se enamoran de mí. Igual los varones. Todas las mujeres se enamoran de mí. Che, que no sé qué hacer. Llego a una reunión y mis amigas inmediatamente se me acercan. Y me meten en problemas con mi esposa. Porque tienen esta sensación, como les digo, de que las relaciones pueden ser mucho más íntimas de lo que realmente son. Y como les digo, todos estos síntomas. Miren, incomodidad, si no son el centro de la atención. Interacción inapropiada con los demás, muy seductores o provocadores. Expresión de las emociones de manera intensa, rápida y superficial. Uso constante de la apariencia física como instrumento para comunicarse. Discurso muy impresionista, pero sin un objetivo claro. Autodramatización, teatralización. Sugestionalidad. Cualquier cosa me asombra, me sorprende. Interpretación de mis relaciones mucho más intensas y mucho más íntimas de lo que realmente son. Y si este conjunto de síntomas se presenta
desde la edad adulta temprana, entonces, señores, estamos hablando de un trastorno de personalidad histriónico, si es que además, como les decía, genera disfuncionalidad. Esa es la característica. Ya saben ustedes, estamos en nuestro programa Musicalmente, hoy 9 de agosto, lunes, ya saben, todos los lunes 2 de la tarde, estamos con ustedes y nos pueden llamar para sus preguntas al 512-6161 y por supuesto también a través del Facebook de Filarmonía. Muy bien. Ustedes me dirán, y con propiedad, Alberto, se parece mucho al trastorno de personalidad narcisista. Efectivamente, ¿no es cierto? Los pacientes con trastorno de personalidad narcisista también buscan la atención. Pero a diferencia de las personas de personalidad histriónico, ellos quieren sentirse admirados. Ellos esperan, los narcisos, esperan de las otras personas admiración. El histriónico solo quiere atención, buena o mala, pero atención. Esa es la diferencia clara entre un narciso y un histriónico. Muy bien. Ustedes podrán decir, también habíamos hablado del trastorno de personalidad limítrofe, el famoso trastorno de personalidad borderline. Pero los pacientes con trastorno de personalidad limítrofe se consideran a sí mismos malos y experimentan emociones de manera intensa y profunda. En cambio, los histriónicos más bien son superficiales. No se ven mal ellos. Ellos se ven bien. ¿Estamos de acuerdo? Y son superficiales. Sus emociones son superficiales. El trastorno de personalidad dependiente también puede ser una confusión. ¿Por qué? Porque los histriónicos tienden a ser dependientes, pero los histriónicos tienden a ser dependientes para llamar la atención. En cambio, los trastornos de personalidad dependientes son dependientes porque necesitan del otro para poder ser, para poder dirigirse. Esa es la característica. Sí, a ver, tenemos una llamada. Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Aló. Buenas tardes, mi ¿Sí? nombre es Mariela. Sí, Mariela, dime. Una consulta, mire, yo tenía un enamorado Ya, que era muy celoso, demasiado celoso, ya. que tanto así a mí directamente no me decía las cosas, sino él por WhatsApp se lo mandaba a mi familia, Oh, pero diciéndome, inventando cosas de mí, que yo he salido con tal persona, y inventando, pues, ¿no? Y lo peor de todo, que dándome sobrenombres, o sea, insultándome. Pero yo me enteré a través de mi familia que él hablaba así, ya. pero a mí directamente jamás me dijo nada. Y también supe que él era un pegalón porque alzaba la mano a sus ex, pero conmigo nunca lo hizo. Máximo llegaba a que me gritaba, nada más. O sea, me gritaba a mí, directamente a mí. Ya. Pero él cuando quería alzar la voz, yo siempre lo paraba, me miraba y me decía, yo contigo no puedo, a ti no te puedo hacer nada porque te amo. O sea, yo no entiendo por qué ese comportamiento de él. Decía, a todas le puedo pegar menos a ti, no puedo contigo. O sea, que yo pienso que él, su cólera es porque él una vez me dijo, mi cólera, como yo no te pegaba, entonces yo te escribía a través de ese escrito, te decía cosas y cosas, y era mi forma de yo zafarme, ¿no? O sea, de fogar, escribiéndote. Yo le dije, pero mejor me hubieras dicho a mí, no me hubieras hecho el escándalo a través de mi familia y decirme a través de mi familia, que es lo peor, porque las cosas se arreglan en cuatro paredes, ventilándolas, que es peor. Yo hubiera preferido que me pegue a mí y que nadie se entere, pero entre dos, no entre 50 personas que se pudo haber enterado, porque se enteró toda mi familia. Pero hubiera sido mejor que, no sé, de repente mejor hubieras preferido que no te agrade de ninguna forma. Ni verbal ni física. Lógicamente, pero para hacerle entender a él, ¿no? Porque él me decía, yo en tu a mi explicación, ex le pegaba, pero claro, a claro. ti no puedo tocarte, porque te amo y te amo. ¿Y qué fue esa relación?
No, pues acabé con él. Ah, se muy bien. terminó. Bueno, muy bien. Claro, Muy que inteligente sí, de se tu parte. terminó. Lo paré en seco porque también tengo mi carácter, pero ya no más. Lo Ya. único que sí, bueno, ahora me hablo, pero no tengo Perfecto. ninguna relación alguna. Te agradezco muchísimo la llamada. Ahora voy a hacer un comentario, un pequeño comentario, y te agradezco mucho que nos cuentes tu vivencia. Muchas gracias por llamar. Aló, buenas. Sí, tenemos otra llamada. Aló, buenas tardes. Sí, ¿Con quién tengo el gusto? con Joana Lagos. Joana, cuéntame. ¿Qué tal? Hola, doctor. Mire, escuchando sobre el tema del trastorno de personalidad histriónica, ¿verdad? Sí. Lo que estamos hablando. Sí, yo quería saber qué consejos nos darían las personas que nos encontramos con este tipo de personas en el trabajo, ¿no? Cómo poder convivir, digamos, pacíficamente, porque yo sí he tenido la oportunidad de conocer a una persona en el trabajo con ese tipo de características, y en el momento yo llegué a pensar que era una persona tal vez con un trastorno bipolar. Ya. Ahora que usted lo describe, Ujú. me parece que más bien es este tipo, porque en general esa persona se consideraba una persona buena, ¿no? Claro. Y generaba un montón de conflictos dentro de nuestro equipo de trabajo, porque Claro. así es estas situaciones, ¿no? Muy emotivas en todos los sentidos. Entonces yo quisiera saber cómo uno puede hacer para no tener problemas con estas personas. ¿Hay Y algún dime, tipo de Giovanita, una pregunta. consejo? ¿Cuánto tiempo trabajaste con ella? 3 años. Ya, ¿y qué pasó? ¿Te saliste del trabajo? ¿Ella se No, fue? yo continué, esa persona salió, ¿no? Por un tema de recorte personal, pero nunca había trabajado con una persona así. Así, ¿no? Y la verdad que sí me chocó, Ya. porque sí tuve conflictos, tuve temas, digamos, que yo luego las resolví siendo frontal con la persona, explicándole, ¿no?, qué me molestaba, pero quizás, no sé, hay alguna otra forma de hacerlo que ellos no lo tomen mal, porque sí lo tomo un poco mal, ¿no? Ya, perfecto. Gracias por tu llamada, Giovanita. Ahora contestamos la Gracias, pregunta. A ver, es interesante. Nuestra oyente anterior, ¿no? En realidad, es difícil, ¿no? Cuando uno tiene una pareja que de alguna u otra forma ha entendido que la forma de comunicarse es agredir, sea física o verbalmente, ¿no? La agresión física verbal puede tener varios orígenes, ¿no? No me atrevo claramente a determinar cuáles habrían sido las causas de este problema de agresividad, ¿no? Pero en realidad no hay diferencia, y esto se los digo con absoluto conocimiento, no solamente por la profesión, sino por la experiencia. La agresividad es un proceso con el cual no se puede convivir, no es un proceso que se pueda negociar, no es una característica que pueda ser aceptada cuando es un proceso que transita como factor fundamental para la comunicación, ni verbal ni física. Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona, nadie. Ni siquiera su historia de vida justifica que eso pase. Les digo porque muchas veces estamos con parejas que son agresivas, que nos maltratan, nos insultan, y nosotros decimos, no, pobrecito, pobrecita, lo que pasa es que de chiquita le pasaba esto, lo que pasa es que no recibió cariño, lo que pasa... No. Porque cuando uno es adulto y ya tiene capacidad para poder diferenciar qué cosa es bueno, qué cosa es malo, qué es adecuado, qué es inadecuado, qué cosa es hacer daño, qué cosa es no hacer daño. Y entonces la vivencia de pequeño no justifica el maltrato, el derecho de maltratar a otras personas como cobrando una deuda. De ninguna manera. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos argumentos, ¿no? Yo les sugiero que cuando empiecen una relación, si encuentran una persona que, iniciando la relación, es agresiva, en el momento en que deberían presentar sus mejores argumentos, justamente para conquistar a alguien, esa relación va a ser de mal pronóstico.
Así que tener mucho cuidado. La agresión física, verbal, no tiene justificación. Y la agresión verbal no es menos intensa o menos grave que la agresión física. Están exactamente en el mismo nivel. Uno puede destruir a una persona con cualquiera de las dos formas de ser agresivo. ¿Estamos de acuerdo? Las dos pueden generar destrucción aguda o crónica, paulatina. Así que tener mucho cuidado, por supuesto, con esto. Muy bien. Y Giovanita nos hablaba pues de una compañera de trabajo que tenía estas características. Y les cuento que Giovanita, probablemente la persona que trabajaba contigo, más bien tenía rasgos histriónicos porque ha estado bastante tiempo en el trabajo. Es difícil que una persona con este trastorno se conserve mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Probablemente haya tenido rasgos muy intensos de histrionismo, ¿no? Y efectivamente, probablemente ella haya tenido especial atención en ti. ¿Sabes por qué? Porque le diste mucha atención. Y es justamente lo que le gusta a este tipo de personas. Si estas personas ubican que con su conducta llaman la atención a diversas personas, sea positiva o negativamente, lo que van a hacer ustedes es reforzar su conducta para seguir comportándose de la misma forma. Y entonces van a sentir que es personal. Pero en realidad ustedes lo hacen personal al estar siempre atentos a esta persona. Claro, en el caso de Giovanna, entiendo que de alguna u otra forma alteraba su trabajo. Esa es otra circunstancia. Pero lo primero que tienen que tomar en cuenta es que darle atención a una persona con un trastorno de personalidad histrónico es asegurarse que va a estar detrás de ustedes permanentemente llamando su atención. Así que mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, antes que se nos vaya el tiempo, ¿cuál es el tratamiento? Como yo les había comentado, las personas con trastornos de personalidad usualmente no buscan ayuda por el trastorno, no. Buscan ayuda porque de alguna u otra forma el trastorno les causa sufrimiento. En el caso del trastorno de personalidad histriónico, lo que les va a hacer buscar ayuda es que al no obtener la atención que requieren, probablemente hagan un trastorno de ansiedad generalizado, hagan un trastorno depresivo mayor, que son las comorbilidades más frecuentes en el trastorno de personalidad histriónico. Y entonces vayan a buscar ayuda al médico más bien por el cuadro depresivo que están haciendo por falta de atención, ¿no es cierto?, más que por el propio trastorno. Y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque puede pasar que el profesional que vea a la paciente o al paciente de manera esporádica caiga justamente en su proceso de seducción y se vea inhábil de poderlos ayudar. No porque no tengan conocimiento de cómo tratar un trastorno de personalidad histriónico, sino más bien porque caen en las redes de esa seducción y de ese histrionismo y van y vienen, no con la intensidad emocional, es decir, de la demostración emocional de la relación con el profesional, que puede ser con el terapeuta, con el psiquiatra o con otro médico que le esté viendo. Porque recuerden ustedes, puede pasar que una persona con un trastorno de personalidad histriónico, ¿no?, al llamar nuestra atención, justamente esté solucionando algunas carencias nuestras con respecto a sentir que hay personas que necesitan de nosotros. Así hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Lo mismo pasa con los amigos. A veces los amigos quieren ayudar a estas personas con trastorno de personalidad histriónico y lo que hacen es enredarse y después tener la idea de que solo ellos lo van a poder salvar. ¿Y saben lo que va a pasar? Ella o él se va a aburrir de ustedes con seguridad y van a buscar a otras personas para llamar su atención. Entonces, ¿cómo se ayuda a estas personas? Haciéndole notar las consecuencias o insatisfacciones que le genera esta forma de ser.
y recomendarles buscar ayuda. Es probablemente lo mejor, ¿no? Pero cuidado, no vayan a persistir en darles ayuda o en buscarles ayudas a ellos, porque entonces van a caer en esta posibilidad de seducción y después va a ser complicado cuando ella comente: mi amigo se enamoró de mí y es un hombre casado. Porque ya saben ustedes que las personas con trastorno de personalidad histriónico tienden a darle más profundidad y más intimidad a las relaciones interpersonales. Tener mucho cuidado con esto. En todos los trastornos de personalidad que hemos visto hasta ahora, yo les había dicho que el secreto mayor es la psicoterapia. La psicoterapia es probablemente la mejor forma de ayudar a los pacientes con trastorno de personalidad. Pero les había dicho también que cuando los trastornos de personalidad traen sufrimiento o traen trastornos que acompañan a este trastorno, por ejemplo, depresión, si la depresión es moderada, severa, entonces será menester que estos pacientes, por supuesto, tengan una ayuda farmacológica. Claro, eso no va a componer su trastorno de personalidad, pero eso, acompañado de una terapia, sea probablemente lo más adecuado. Y hasta ahora habíamos visto que probablemente las terapias más eficaces en los trastornos anteriores, esquizoide, paranoide, limítrofe, sea la terapia de corte cognitivo-conductual, pero en este caso pareciera ser que las terapias psicodinámicas, es decir, aquellas que nacen del psicoanálisis, podrían ser más eficaces para este tipo de pacientes. Como comprenderán, la personalidad es un proceso que se construye a lo largo del tiempo. Por lo tanto, pensar que una terapia de tiempo corto podría llegar al paciente es un error. En general, los trastornos de personalidad necesitan aproximaciones psicoterapéuticas de tiempos prolongados, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar esto siempre en cuenta. Y como siempre les digo, recuerden ustedes, porque si me escuchan y yo les digo psicoterapia, ¿no? Van a pensar: carambas, qué complicado, qué caro. ¿Cómo pago un psicoterapeuta? Vuelvo a repetir lo que siempre les digo. Hay excelentes hospitales de salud mental y excelentes hospitales generales con servicios de salud mental, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social. En el Hospital Rebagliati hay un extraordinario servicio de salud mental. En el Hospital Almenara hay un extraordinario servicio de salud mental, como lo hay en el Hospital Loaiza, como lo hay en los hospitales que están dedicados específicamente a la salud mental, como el Hospital Noguchi, el Hospital Víctor Larco Herrera, ¿no es cierto? El Hospital Valdizán, por supuesto. Entonces ahí tienen ustedes la opción. Y les cuento una noticia que es extraordinaria. La ley de salud mental que se acaba de publicar obliga a todas las aseguradoras, a todas, a cubrir todos los trastornos del área de la psiquiatría que esté dentro de la clasificación internacional de las enfermedades. Entonces, muy atentos a todos aquellos que tienen seguro privado. Cuando renueven su seguro, ¿ya? Van ustedes a poder leer que el seguro, cualquiera que sea, está obligado a cubrir salud mental. No solamente la atención psiquiátrica, sino también la psicoterapia individual, psicoterapia de grupo, los fármacos que se necesiten y también las hospitalizaciones. ¿Qué les parece? Esas no sabían. ¿Ah? Entonces, les digo esto porque muchos de nosotros tienen en su cabeza: no, los seguros no cubren salud mental. Bueno, les cuento que gracias a la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, ¿no?, que está comandado por extraordinarios profesionales, se ha conseguido que la ley de salud mental hoy obligue a todas las aseguradoras a cubrir trastornos del área de la psiquiatría. Ansiedad, depresión, alcoholismo,
trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, todos los trastornos. Así que no se preocupen, que por lo menos en el área de salud mental, con todo esto que estamos pasando, con todo este estrés persistente, ¿no es cierto?, vamos a tener ya la posibilidad de podernos tratar de manera más adecuada, poder tener una mayor posibilidad de acceder a servicios de salud mental, tanto privados como públicos. Es probablemente la mejor noticia que les puedo dar en este inicio de semana. Ojalá esto, por supuesto, les levante el ánimo para seguir adelante. Yo creo que de alguna u otra forma nuestro país termina resolviendo problemas gruesos. No hay problema más grueso que mantener la salud mental, y hoy estamos muy cerca de esa posibilidad. El haber conseguido esto, el haber llegado a este logro, no es responsabilidad de este gobierno, no. Este es un trabajo que se viene haciendo desde hace muchos años atrás, paulatinamente, y gracias a Dios, los gobiernos que han transitado y han permitido que esta ley termine cristalizándose, han puesto todos un grano de arena para llegar a esta situación. Por lo tanto, podemos decir que independientemente del tinte político, que independientemente de los intereses personales, este proyecto que terminó en buen puerto fue el trabajo de todos los peruanos, de manera conjunta, buscando un fin común. Si podemos hacer eso, díganme por favor, ¿qué cosa no podemos hacer cuando todos nos ponemos de acuerdo para lograr un objetivo? Les mando un cariñoso abrazo, gracias por estar ahí y nos encontraremos el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Musicalmente. Gracias.